¿Estáis? Bien. Era una de las preguntas, luego hablaremos de la atención farmacéutica, el trípode, porque muchas veces no puedes cortar o no puedes hacerlo, en fin. Hay unas prioridades, evidentemente, en la vida, pero las necesidades, si nos centramos en el paciente, son las que son. Entonces, ahí vamos a ver qué camino desarrollamos. Luego entramos en eso. Pero habéis sacado un tema muy interesante, que es la adherencia al tratamiento. De hecho, no voy a abrir el melón, porque estuvimos ayer hablando sobre este tema de retribución de la dispensación, una propuesta de cambio de modelo que efectuamos desde SEFAC. Es evidente que cuando el farmacéutico interviene para que haya un cumplimiento farmacoterapéutico, una mayor adherencia al tratamiento, pues a veces en muchos casos el sistema nos penaliza. Dice, oiga, usted lo hace bien, pero yo le voy a penalizar. Esto es de locos. Muy bien. La administración a veces va por un lado y los profesionales vamos por otro. Como no nos llaman las sociedades científicas, para otras cosas sí, pero para esas, para consensuar los protocolos, al final no. Mi pregunta es, ¿destacarías la adherencia al tratamiento del paciente como base para el mejor cumplimiento? ¿Y qué pensáis que deberíamos hacer los farmacéuticos ahí? Habéis hablado de resultados negativos a la medicación, hablamos nosotros, de problemas relacionados con el medicamento, pero ¿qué creéis que deberíamos hacer y qué esperáis de nosotros en la adherencia al tratamiento? Venga, Pilar, por ser de Madrid, te voy a dar a ti. Yo creo que es fundamental, es decir, estos sí hay estudios, tampoco son enormes, pero los hay. En los que se ve que la adherencia al tratamiento, en pacientes sobre todo con enfermedades crónicas, como mucho, en los mejores resultados alcanzan a un 60% del cumplimiento adecuado, es decir, el cumplimiento diario del tratamiento, entre el 50 y el 60%. Esto es tremendo. Significa que prácticamente la mitad de los pacientes no cumplen el tratamiento de forma adecuada. Unos directamente lo abandonan y otros pues se toman la medicación de vez en cuando, ¿no? Y también hay estudios que demuestran clarísimamente que hay una relación entre la mala evolución de las enfermedades y la adherencia al tratamiento, y entre los costes y la adherencia al tratamiento, sobre todo medidos por hospitalizaciones. Es decir, se sabe perfectamente que en una enfermedad crónica la mayor responsabilidad de costes recaen sobre exacerbaciones y hospitalizaciones. Bien, pues hay una relación directa entre no adherencia, mala adherencia y hospitalización. Y yo creo que ahí sí que estamos, me parece, en otros aspectos seguro que hay diferencias, pero en el papel que la farmacia comunitaria puede cumplir en este aspecto de la adherencia, sin duda ninguna, es fundamental. Como lo es en la información, es decir, el farmacéutico recibe al paciente con su primera prescripción y desde luego que haga un refuerzo informativo y educativo, incluso que se haya hecho en consulta de enfermería, incluso que se haya hecho por el especialista o por el médico de atención primaria, nunca será suficiente la información y educación. Y desde luego ahí el farmacéutico juega un papel importante. Y dentro de esa educación, yo creo que es primordial el mentalizar al paciente, en educar al paciente sobre que el tratamiento ha de ser cumplido. Reforzar un poco la información sobre efectos secundarios, a lo mejor menores, que no le ha dado el médico, porque muchas veces no se los hemos dado, y que pueden ser una causa de no adherencia y que cuando se lo explica se entiende que son menores. De forma que yo creo que la adherencia es fundamental para controlar las enfermedades, para mejorar la calidad de vida, para reducir los costes y que el papel del farmacéutico ahí es vital. ¿Alguno más quiere intervenir? ¿Tú, Mercedes? ¿Nieves? ¿Quién? Sí. A ver, Sonia, venga, Sonia. Vamos de ahí para aquí, ahora. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. La adherencia en el tratamiento de la diabetes es alrededor del 50% y a veces toman, pero no toman a la dosis indicada. Pero es que además yo creo que también es importante la labor del farmacéutico en recordarle cómo debe de tomar los fármacos, que muchas veces se le dice la primera vez, pero conviene recordarlo porque te lleva sorpresa. Y luego la importancia que debe de tomarlo y que lo tiene que tomar de forma crónica. Y el hecho de ir a recogerlo allí, pues quizás es un punto clave para reforzar todos estos aspectos. Muchas gracias. ¿Nieves? O sea, aparte del refuerzo de saber si en el caso de la hipertensión, cuyo cumplimiento es más bajo aún, nosotros estamos alrededor del 40% con suerte,
la periodicidad con la que se va a recoger el tratamiento a la farmacia se puede controlar por parte vuestra. Simplemente comentaros que el paciente no es una persona que va al médico, el médico le prescribe y él está pensando en el fondo no me lo voy a tomar, ¿vale? Eso no es lo que le ocurre al paciente. No va a hacer no caso de manera consciente al médico y no va a la farmacia por la pastilla pensando que no se la va a tomar. O sea, el no cumplimiento tiene unas causas debajo siempre. Entonces, probablemente formarnos en descubrir esas causas sea una de las misiones más importantes que se pueden hacer de la farmacia comunitaria, puesto que la relación del farmacéutico con el paciente en esas condiciones de ámbito semisanitario, por decirlo de alguna manera, son más relajadas para el paciente y pueden contar pues, algunas cosas que sí que nos sirven para ver el problema del cumplimiento que no son capaces de contarnos a lo mejor en consulta. Para mí es fundamental ese aspecto, aparte del control mecánico de se lleva la caja cada mes y ergo se la toma, ¿no? Gracias, Nieves. Mercedes. Yo comentar, quizá pues todos vosotros estáis más en un tema más en concreto y sí que entiendo que en un primer paso pues hemos de mejorar todo el tema de adherencia. Pero esta mañana me he paseado por la sala de pósters y me he estado mirando todos. Y yo creo que aquí hay un trabajo muy interesante, con alianzas y resultados muy positivos. Entonces es como todo, no vamos a dejar de hacer todo lo que se está haciendo a más porque la primera parte no la tenemos bien realizada. O sea que yo creo que sí que hemos de mejorar en la parte tratamiento, adherencia, pero todas estas oportunidades de colaboración en prevención y promoción de la salud a la vista de las, de las iniciativas y muchas con buenos resultados en colaboración con medicina de familia. He visto algunas en colaboración con las bibliotecas, he visto algunas con colaboración con los colegios. Pues yo pienso que todo esto se habrá de ir ordenando, pero es que se ha de aprovechar y desde ya. Entonces pasa como en medicina de familia, ¿no? Unos médicos tienen más iniciativas de trabajar en la comunidad y otros menos, pero se ha de aprovechar las iniciativas de todos. Y entonces, allí donde surjan iniciativas de colaboración y de avance, pues yo creo que también es muy positivo, ¿no? Ganaremos todos. Muchas gracias, Mercedes. Y gracias por mirarte los pósters. No todos nos los hemos mirado, ¿eh? Y valga la... quiero decir, es que ya me han felicitado... iba a decir los colegas, bueno, son colegas porque estamos sentados en el mismo sitio, ellos son médicos y yo, gracias a Dios, farmacéutico comunitario. Bueno. Pero nos han felicitado antes de entrar, dice, oye, qué nivelazo científico, qué nivelazo. Bueno, es un Kit Kat, si no hablo me muero. A ver, José Luis. Yo suscribo básicamente lo que han dicho los contertulios. Es un papel, yo creo que es importante para todos vosotros, lo que es la adherencia, observancia, ha dado unos datos Nieves. Yo creo que os pongo un ejemplo de lo que insistía al principio de mi intervención, el papel que podéis tener en la cronicidad, en el enfermo pluripatológico, polimedicado. Un ejemplo de un artículo publicado en Atención Primaria hace 8 o 9 meses. Insuficiencia cardíaca en España, prevalencia 10%, es una enfermedad paradigmática de cronicidad, insuficiencia cardíaca. 10% mayores de 75-80 años. Rango, el promedio de tratamientos de los pacientes, sobre 3.000 pacientes, era de 8 fármacos, con un rango entre 1 y 33. 1 y 33. O sea, que había algún individuo que recibía 1 y alguno 33 fármacos. Ya me diréis cómo se come esto, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental que podamos establecer, yo creo que programas de formación, insisto siempre lo mismo, de formación, que permitan que podáis monitorizar la adherencia terapéutica. Y esto también lo voy a insistir, voy a decir, yo creo que con un programa de reconocimiento, un reconocimiento oficial por parte de vuestra sociedad y del Ministerio, y yo creo que sobre todo, incluyendo dentro de la cartera básica de servicios, que creo que vosotros mismos sois los que debéis determinar cuáles serían los contenidos mínimos a realizar en una farmacia comunitaria.
Muchas gracias. A ver, ha salido formación, pero ya ha salido salud pública, que ha comentado Mercedes. O sea, hay varios temas. Pero sí quiero decir, vamos a hablar, el otro día me convenció, no sé si está por aquí y luego vendrá, Neus Rams, que es, vamos, el mayor rango farmacéutico en la Generalitat de Cataluña, para que nos entendamos. Entonces, nosotros hablamos de catálogo de servicios. Cartera de servicios es lo que nos va a financiar la Administración, pero la farmacia comunitaria estamos ahí en catálogo de servicios. Ya pagará quien quiera, como muy bien habéis dicho antes. Pero bueno, yo, por crear un poquito de polémica, vamos al seguimiento farmacoterapéutico, porque claro, se está hablando de adherencia y de cumplimiento. Yo he cogido aquí una anotación que viene de... Esta es una resolución adoptada por el Consejo de Ministros el 21 de marzo del 2001, que dice, relativa al papel del farmacéutico en el marco de la seguridad sanitaria, en base a una normativa del Consejo de Europa del 2001. Y dice así, recomienda a los gobiernos, al nuestro también, que tomen en consideración la evolución del papel del farmacéutico en el marco de la seguridad sanitaria, al tiempo que indican a los farmacéuticos organismos profesionales, instituciones académicas, compañías de seguros, sanitarios y asociaciones de pacientes y de consumidores, que el futuro de la profesión está ligado de forma indefectible a la atención farmacéutica. Por lo tanto, vamos a hablar de atención farmacéutica. Y la atención farmacéutica, como debatíamos antes en la zona de ponentes, es un trípode o un triángulo. Uno es el de la dispensación, no vamos a tocarlo ahora, lo tenía previsto, pero no va a dar tiempo. Otro es el de la indicación, unas grandes posibilidades que hay en la farmacia, luego comentaremos, pero ya que hemos empezado por el seguimiento farmacoterapéutico. Entonces, claro, no está remunerado el seguimiento farmacoterapéutico, lo hacemos porque somos muy altruistas, los farmacéuticos, los valencianos aún más altruistas, son los más altruistas de España, llevan bastante tiempo trabajando sin cobrar absolutamente nada. Entonces, yo diría, ¿cómo veis el seguimiento farmacoterapéutico? ¿Qué pensáis vosotros del seguimiento farmacoterapéutico? No voy a definir, pero ¿qué pensáis vosotros cuando un farmacéutico es que no se va a conseguir adherencia al tratamiento o cumplimiento si no es un seguimiento farmacoterapéutico? Entonces, venga, voy a empezar por José Luis, voy a cambiar de orden. José Luis, ¿qué piensas? Yo creo que es una cuestión fundamental, ¿no? El seguimiento entra dentro de la atención farmacéutica. Es también, creo que, prioritario que exista un reconocimiento. Voy a insistir toda la mañana en lo mismo, en reconocimiento y formación para que haya un seguimiento farmacoterapéutico. Yo creo que es necesario que existan planes que salgan de la propia organización vuestra, que permita realizar un seguimiento óptimo y que además está perfectamente entroncado con lo que sería lo que hablamos anteriormente, ¿no?, de adherencia y observancia terapéutica. Es cierto que todo funciona por la voluntad de las personas, como están funcionando en las comunidades autónomas, pero yo creo que es necesario que exista un más allá. Y ese más allá pasa por la implicación de las propias sociedades en lo que serían las protocolizaciones correctas en determinados ámbitos de actuación en los cuales podéis entrar, ¿no? Yo creo que podríamos hablar de seguimiento farmacoterapéutico en la hipertensión, en la diabetes, en la EPOC, etcétera. Entonces yo creo que de entrada ya falta primero ver qué tipo de prioridades se necesitan con arreglo a la situación actual y sobre todo que determinéis vosotros cuáles son, con arreglo a la cartera básica de servicios que entendéis por necesario en el seguimiento farmacoterapéutico. Muchas gracias. ¿Mercedes? ¿O quieres? ¿Sí? De mi compañero de primaria. Muy bien. Hablamos de protocolos, hablaremos de casi todo. Nieves. Yo creo que los protocolos son fundamentales. Está claro. Acordados por todos y con participación de todos los agentes, en donde probablemente la atención de primaria no va a coincidir muchas veces con las atenciones especializadas, o sea que en eso también va a haber diferencias, o sea, habrá que hacer subgrupos de pacientes para identificar, porque no en todo se pueden aplicar las mismas medidas, pero creo que es fundamental la coordinación y el que sean unos protocolos que se puedan cumplir de manera fácil, racional, pero acordados. Sonia. A mí me toca en relación con la persona con diabetes, que es una persona un poco compleja. Lo que tratamos desde hace bastantes años es que la persona con diabetes, formarle para que sea capaz de manejarse a sí mismo en cuanto al control de la enfermedad
y que sea autónomo, es decir, que no dependa tanto de otras personas, para lo cual formamos. Y la idea es que el farmacéutico comunitario puede ayudar algo, pero realmente lo que tratamos es de que no sea el farmacéutico el que controle a la persona con diabetes, sino que sea la propia persona con diabetes la que se controle a sí mismo. En cuanto al cribado, digamos, de pacientes con diabetes, de personas con diabetes o con posibilidades de tener una diabetes, yo creo que ahí sí que se ha bajado un poco. Perdón, Nieves, ¿me permites que el cribado... Es que va a ir una pregunta a ese tema, y ya sé, lo hemos hablado antes, y va una pregunta para eso, no vamos a... Gracias, ¿Alguien más quiere hablar sobre este tema? Bien, pues pasamos a otro. Venga, vamos a entrar en el cribado, pero antes del cribado, que vamos a entrar ahora... Para que no me olvide, es que se ha comentado, y Mercedes ha comentado, ¿sabes qué pasa? Que con los de primaria nos tenemos que llevar bien, que son los primeros interlocutores. Entonces, no puedo omitir lo que ha comentado Mercedes antes, porque es muy interesante. Ha hablado de salud pública. Entonces, yo tengo aquí un informe del SESPAS del 2002 que dice, concluye, potenciar el papel del farmacéutico es imprescindible para mantener la calidad asistencial. En 2 palabras, imprescindible. En cualquier política de inversión en salud, fijaros lo que está diciendo, que define claramente un amplio abanico de responsabilidades de este profesional en relación con las necesidades asistenciales del paciente. Entonces, hemos hablado de seguimiento farmacoterapéutico, luego hablaremos de documentación. ¿Qué pensáis? En esas responsabilidades del farmacéutico, ¿qué necesidades creéis asistenciales que en este momento no se cubre y que, como dice el informe SESPAS, debería cubrir el farmacéutico comunitario? Esta no es la pregunta de cribado todavía. Lo digo porque a veces se mezclan cosas y van todas unidas. ¿A contestar del cribado? No me meto en el cribado, pero realmente, a ver, lo importante es, como siempre, que haya protocolos que sean multidisciplinarios, que participe todo aquel que tenga que participar, también el farmacéutico comunitario, por supuesto. Y no es hablar de cribado, pero sí es un poco mezclar. Cuando hablamos de, por ejemplo, prevención, de hacer diagnóstico precoz, es de alguna manera, si no prevenir, sí prevenir progresión. Luego es una forma de prevención, si no primaria, pues secundaria. Pues el farmacéutico tiene que tener unas herramientas, sin duda ninguna, y ya de esto hablamos de herramientas, pero lo primero que hay que hacer es establecer cuál es la medida mejor con la que se previene, cómo se previene y sobre qué población se actúa. Ahí, por ejemplo, tiene que entrar otro elemento que es fundamental, que es el especialista en medicina preventiva, que es una persona de la que yo creo que cada vez se tiene menos en cuenta a la hora de la comunidad. Es decir, en los hospitales no hay problema. El preventivista ocupa un papel fundamental en todos los programas de prevención, por ejemplo. Pero cuando hablamos de programas de detección y, por lo tanto, de prevención, lo primero que tenemos que tener es la metodología. ¿Cómo la aplicamos? ¿Sobre qué población? Probablemente, si en la metodología entramos solo farmacéuticos o médicos, del tipo que sean, tenemos que recurrir a algún otro especialista, ya no de la salud, para que nos diga sobre qué población, cómo muestrear, cómo llevar a cabo. Bueno, no, entonces ahí tendríamos que meter al preventivista, que me da a mí la impresión que no lo metemos nunca. Y después, herramientas, efectivamente. El voluntarismo no sirve. Por tanto, ¿tiene que tener costes? ¿Tiene que estar remunerado? ¿No tiene que estar remunerado? Seguro que tendrá que estar remunerado, porque además habrá que darle las herramientas. No puede ser que además el farmacéutico, me imagino yo, compre la tecnología, provea de la tecnología gratis et amore, a no ser que crea que es que puede hacerlo. Bien. Herramientas se precisan y si no, voluntarismo. Gracias. Y el voluntarismo fracasa. Gracias, Pilar. Como has hablado de prevención, ¿quién mejor que aquí nuestro colega Josep María? Antes que nada me rindo a los pies de Pilar. Gracias, Pilar, porque realmente hemos sido los grandes ignorados muchas veces los especialistas
y, a ver, de segundo apellido somos salud pública. Toda la salud pública es un... Yo me parece ser que es un saco donde se va metiendo todo aquello que o bien se sospecha o bien se tiene una evidencia de que posiblemente los resultados pueden ser discutibles. Yo sigo insistiendo en lo mismo, es decir, pecamos, y ahora me voy a focalizar en el tema del tabaquismo, pecamos muchas veces de considerarnos que es un tema que podemos abordar con facilidad, es fácil, le das un golpecito, oiga, no, a ver, Antonio, no me fume, hombre, ¿no? Ya está, no es esto. Es decir, igual sí que en algunas ocasiones ese consejo médico, cuidado, porque ya lo he dicho antes, estamos utilizando las palabras promoción, prevención con bastante alegría. Cuando hablamos de prevención a nivel poblacional es un concepto. Cuando estamos hablando de prevención a nivel individual es el consejo sanitario, es otro concepto, otra herramienta, otra forma de actuar. A ver, y eso enlazándolo con el tema de cribado, no hay nada más barato, fácil y rápido que cribar el tabaquismo. Fuma, sí, no, 10 segundos. El gran problema está en cuando te dicen que sí. Una vez el sanitario, es decir, el profesional de la salud ha identificado a un fumador, ¿qué hace? Se acojona, perdón. Es fumador, por lo tanto, hombre, bienvenido al club. O en tercer lugar, actúa de forma profesional. Es decir, pocos de nosotros en esta mesa, delante de la detección de un problema de alcoholismo, dirías, Antonio, no me bebas. ¿Verdad o no? Actuaríamos. El problema son las herramientas, es decir, la gente que hacemos intervenciones sobre el tabaquismo no tratamos amigdalitis pultáceas, no tenemos un antibiótico donde si acertamos con el bicho y con el antibiótico curamos el 100% de esa infección. La adherencia al tratamiento. Estamos utilizando, primero, tratamientos farmacológicos, no todo el mundo, no quiero decir que hayamos de medicalizar a todo el fumador, un porcentaje que sea, puede ser discutible. Estamos utilizando primero fármacos, en algunos casos demostrador, ustedes son los que tienen una buena herramienta en sus manos. En segundo lugar, todo lo que sería fármacos de receta no están financiados por el Sistema Nacional de Salud. A la primera caja o al primer inicio de tratamiento dice, oiga, ya estoy curado. Y con 10 días tiene suficiente. La adherencia, digamos, la continuación del tratamiento por parte de ese fumador es importante y el papel del farmacéutico, como en otras patologías, es importantísimo. Y, en tercer lugar, no todo el tratamiento del tabaquismo es farmacológico. Hay un componente conductual, hay un componente cognitivo que también, de alguna forma, como les digo, no es el golpe en la espalda. Josep María, como has comentado, voy a cambiar porque van saliendo temas. Tú tienes una experiencia en la formación en el programa Farmatabac, que ha sido pues muy bien acogido desde SEFA Cataluña y que vamos a, ya os digo, vamos a ir hasta Celanova el año que viene. O sea que vamos a desarrollarlo. Bien, yo quería decir, ¿cuál ha sido tu experiencia en la dirección de ese programa de formación a los farmacéuticos comunitarios? Y porque antes hemos hablado de protocolos, ahí había protocolos, había formación. ¿Cuál es tu experiencia? Y así ya enlazamos con el tema de protocolos y formación práctica, ¿cómo ha sido? Sí, de forma muy rápida y os comento un poquito de nuestra experiencia. Seguro que todos conocéis distintas evidencias que hay de la intervención de lo que sería el farmacéutico comunitario frente al tabaquismo. Entonces, de alguna forma, intentamos diseñar, idear, primero, una herramienta y luego una idea, donde de alguna forma la colaboración entre farmacéuticos, y en este caso yo como especialista en tratamiento del tabaquismo, fuera más ágil. Es decir, cuando yo detectara de alguna forma un fumador que me ha llegado y que no debería estar donde está, porque es en una unidad especializada no deberían llegar todos los fumadores, solo aquellos que necesitaran un tipo de intervención más, digamos, de tercer nivel. Y lo que ideamos fue, primero, formar a los farmacéuticos para identificar a aquellos fumadores que ellos deben asumir, primer punto. En segundo punto, ¿qué deben hacer frente a un fumador? Lo que les digo, el gran problema está en cuanto te dicen que sí, coño, ¿qué hago? Saber qué hacer, qué herramientas, cómo valorarlo, cómo medirlo, cómo seguirlo.
Y en tercer lugar, montar una herramienta utilizando las nuevas tecnologías. Es decir, yo le mando pacientes al farmacéutico y el farmacéutico me los manda a mí. Así de fácil. Si piensen ustedes, en los últimos 2 años hemos más o menos colaborado en alrededor de unos 1.400 pacientes entre farmacéuticos. Es decir, es una herramienta online donde el farmacéutico tiene, de alguna forma, un espacio donde nos puede hacer desde consultas a derivar pacientes. Sencillamente, oye, le he dado tal producto, ha pasado eso, ¿a ti qué te parece? Me está tomando esto. Perdona, Josep María, me encanta cortar. Escucha una cosa. Como no me cortes. Ya. Pero con esto, ¿crees que vale la pena que extendamos este programa a todo el resto del Estado, de España, nación? Sí, bueno, la página web, yo diría que hasta los de Laponia pueden acceder. Muy bien. Es decir, no hay un problema de fronteras, al menos de momento. No nos des ideas que la CEFAC está ahora que se sale, que igual llegamos a Laponia. Muy bien. ¿Queréis seguir comentando algo sobre el tema de formación tabaquismo? Yo quería decir, en relación a lo primero, a necesidades asistenciales que has comentado, yo creo que... Perdón un momento, Josep María. Oye, aunque seas del Barça, ¿puedes apretar? Eso es. Bien, decía que enlazo con la pregunta previa a la que has lanzado de los protocolos. Yo creo que el tabaco sí que puede ser también un paradigma de colaboración del farmacéutico comunitario con la salud pública y especialmente con primaria. Yo personalmente, pues yo no puedo hacer consejo antitabaco, antialcohol, antidrogas, conduzca usted por la izquierda, etcétera. O sea que quiere decir que estamos en un momento en el cual todo se protocoliza, todo se hace y hay que priorizar recursos, evidentemente. Ya sé que es una actividad necesaria y además muy rentable, pero es difícil. Entonces aquí el farmacéutico comunitario tiene un papel, yo creo que también muy importante, como puede tener en enfermedades cardiovasculares, evidentemente, en EPOC, en diabetes, etcétera, ¿no? Pero sí que hay también una necesidad, yo creo, para nosotros, para los médicos de familia, y son las dolencias leves. Aquí no ha salido. Yo creo que estamos en un momento en el cual estamos desbordados. Hay datos en nuestro país que indican que el 40% de la consulta del médico de familia son entre trámites administrativos, burocráticos, dolencias leves, léase dolor de espalda, dolor de muelas, erupciones leves, lumbalgia, etcétera, donde yo creo que también el autocuidado responsable e informado es un papel importante para nosotros para descargarnos desde el punto de vista asistencial. Y yo creo que esto es importante que se haga un debate, porque habrá que sentarnos y ver, por ejemplo, qué datos hay en nuestro país de prevalencia de dolencias leves. No tenemos datos consistentes. Os invito, por ejemplo, a que hagáis estudios en infancia comunitaria, la gente por lo de consulta, también en primaria, para poder actuar en base a la evidencia disponible, que será qué tenemos en este momento en nuestro país que indica que hay mucha prevalencia de dolencia leve. Y a partir de ahí, bueno, pues ya podemos entrar en el tema del protocolo y si quieres paso yo al final. Le doy la palabra a Mercedes y luego entramos ahí. Me quedan dos preguntas que han quedado ahí en el tintero y preguntáis todos vosotros, ¿parece? Muy bien. ¿Qué? Ah, que viene el taxi. Bueno, Pilar, te dejaremos que opines algo. Si nos gusta, cortamos y si no, sigues. Nada. Bien, Mercedes. Comentar. Me parecen muy afortunadas las palabras del doctor Ramón, ¿no? En cuanto a tabaquismo, también podríamos poner en el mismo nivel alcoholismo, una serie de temas que podemos detectar. Pero en el tema de cribados, diabetes, EPOC, yo no sé, Pilar, ahora antes que marche, la guía que tenemos consensuada a todas las sociedades científicas, tampoco hay una recomendación fuerte a favor, la pusimos una recomendación débil, las sociedades científicas haciendo protocolos y acuerdos, ¿no? Y después, ¿por qué? Y en atención primaria, hacer cribado con espirometría, tampoco todos los espirómetros están bien calibrados, tampoco todos los médicos sabemos identificarlos, etcétera. Este es un tema fundamental, lo he dicho al principio, ¿no? Los instrumentos que utilizamos han de estar muy bien validados. No podemos hacer ni sobrediagnóstico. Hemos de evitar estos infradiagnósticos, pero hacerlos en buen camino. Yo creo que en el tema de diabetes pasa lo mismo. Tampoco hablamos de un cribado poblacional, se benefician los individuos de este cribado, pero luego hemos de dirigir y saber las consecuencias de ser positivo. Y luego tendríamos otro campo de cribados
Y en algunas farmacias estáis colaborando en el tema de sangre oculta en heces, etc. Todo el tema de salud pública, y enlazando con lo que Jesús comentaba, que salud pública afianza la colaboración desde la prevención. Sí, estos días he estado en Madrid en la cartera de servicios del Ministerio con salud pública y ellos también tienen muy claro que ni el médico de familia, estuvimos con Semergen, estuvimos todas las sociedades de primaria, ni los médicos de familia tenemos potestad para ir haciendo cribados de cáncer de colon. Necesitan unos protocolos, necesitan un tema poblacional. Nosotros colaboramos, ayudamos al paciente a decidir a que vaya a los servicios, pero tampoco nosotros ofrecemos el test de forma individual en la consulta. Por lo tanto, aquí entra todo otro espacio. En Cervix, por ejemplo, que no tenemos un programa poblacional, que a nivel europeo se recomienda que sea poblacional. Tenemos todos los cánceres en mujeres que no se hacen papanicolaos. Y con lo fácil que es ahora, con un nuevo test que se pueda ofrecer en la farmacia, que se pueda ofrecer desde los servicios de atención primaria para captar a todas estas personas. Pero sí que es cierto que salud pública no es por unas reglas, con el pero tiempo. En algunos temas.